saludarles, amables televidentes, radioyentes. Nuevamente aquí estamos, por la gracia del Señor, listos para estudiar otra lección más de esta escuela sabática de esta semana, que está más que interesante, titulada La Rebelión en Cádiz. Voy a desarrollar el estudio de hoy, miércoles 6 de mayo, con mi hermanita Miriam Vázquez. ¿Sí? Que Dios me la bendiga. Bienvenida aquí al programa. Gracias, pastor. Es un gusto y gracias por la invitación. Es un honor aquí para compartir la palabra del Señor con los hermanos que nos están viendo a través de la televisión y los que nos escuchan por la radio. Gracias por estar ahí. Pues para empezar vamos a tener una oración. Amén. Para que el Señor nos guíe. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor. Amén, gracias te damos por otro día más de vida que nos das, Señor. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos todavía de venir a exponer tu palabra, Señor. Amén. Te ruego que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a entender, Señor, que estos mensajes son para nosotros, Señor, en este tiempo que estamos viviendo, Señor. Amén. Quédate con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y también a las personas que nos están siguiendo, Señor, quédate también con ellos. Amén. Gracias por todas las bendiciones, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Padre. Ayer nosotros mirábamos cómo el pueblo murmuró y cómo Dios dispuso algo para ese pueblo. Moisés intercedía por el pueblo, buscando que el nombre de Dios no se manchara ante los paganos. Vimos la maravillosa mano de Dios guardando a Josué y a Caleb de aquella turba enloquecida que había agarrado piedras para matarlos. Y hoy vamos a ver de que las consecuencias de toda rebelión pues siempre van a llegar. Y bajo el título Los murmuradores son castigados, hermana Miriam, ¿qué sentencia pronunció el Señor sobre aquellos murmuradores rebeldes? Bueno, eso lo vamos a encontrar en Números 14, 22, 23 y después del 29 al 33. Números 14, 22 empezamos y dice el Señor en su palabra: porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra, de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá, salvo mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. Entonces ahora vamos al 29 y dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años para arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual juré que os haría habitar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. Pero a vuestros chiquitos, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Qué le parece, hermana, este castigo? Pues es bien triste que después de tanto andar, ¿verdad?, por a estar murmurando y por estar de necios, pues no lograron llegar a donde tenían que haber llegado. Y esto nos enseña para que nosotros pues todos los días estemos en comunión con el Señor y que nos dejemos ser guiados por Él, que todo lo que hagamos estemos en constante comunión para que no cometamos errores y logremos llegar a la Canaán celestial que tanto deseamos y que tanto esperamos. Amén. Y miren, hermanos,
Es tremendo, dice que 10 veces, dice el Señor, me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, así que no van a ver la tierra que juré a sus padres. Cuando escucho a Dios decir eso, me han tentado 10 veces, me pongo a pensar en las rebeliones de nosotros. Sí. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado? Oh, mis hermanos, no merecemos nosotros la verdad, no merecemos entrar en la tierra prometida, también nos hemos rebelado. Pero miren, qué maravilloso es el Señor, que mandó a Jesucristo para que muriera por todas esas rebeliones nuestras, para que pagara por todas esas rebeliones que nosotros hemos hecho, para que así nosotros, si creemos de verdad, tengamos vida eterna, dice. Pero interesante, el pueblo no entró. Más bien, dice, anduvieron dando vueltas y vueltas, dice, hasta que murieron todos. Y de aquella generación, solo Josué y Caleb. Y los pequeñitos que ya, verdad, para entonces ya estaban grandes, entraron. Pero todos aquellos allí murieron en el desierto. Así nosotros vemos que toda rebelión tiene sus consecuencias. Y es bueno entonces que nosotros, hermanos, ya no seamos rebeldes. Que nosotros también, ya de tanto que el Señor nos está llamando, ya hermanos nos dobleguemos, ya nosotros nos rindamos. Miren cuántas veces el Señor ha estado a través de sermones, a través de estas lecciones de escuela sabática, a través de la palabra. Cuántas veces el Señor nos ha estado llamando ya a que entremos en una relación íntima con Él, a que dejemos el pecado, y nosotros a veces, hermanos, no queremos, siempre vamos tras lo malo. Muy peligroso, hermanos, si seguimos así, nos podremos perder, hermanos. Aquí vemos que la rebelión finalmente, miren, privó a esta gente de entrar en la tierra prometida. No entraron, murieron todos en el desierto. Dios nos ayude para que nosotros seamos diferentes y que no seamos rebeldes. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía, hermana, en la nota que sigue? Sí, dice que en su rebelión el pueblo había exclamado: ojalá muriéramos en este desierto. Ahora se les había de conceder lo pedido. Así como los espías habían estado 40 días de viaje, los huestes de Israel habían a peregrinar en el desierto durante 40 años. Patriarcas y Profetas, página 412. ¿Qué le parece, hermana, este detalle? Pues es terrible que, por eso digo que esto nos enseña a nosotros, que también nosotros vamos por un camino, que nos encontramos con muchas cosas, pero no entendemos, no obedecemos, y Dios está ahí, y al final, pues, eso es lo que nos va a pasar también. Vamos a venir pereciendo sin haber logrado llegar a donde teníamos que llegar, y más si estamos murmurando, renegando, quejándonos de todo. Y mire que ellos solitos con su propia boca cavaron su sepultura, porque dice, ojalá muriéramos en este desierto, dijeron cuando se quejaron, cuando se rebelaron, pues efectivamente ahí murieron en el desierto. Sí. Muchas veces pues hablamos de una manera así como muy precipitada, y aquí vemos de que esta gente eso pues cosechó lo que ellos dijeron, ojalá muriéramos en este desierto. Bueno, así pues vemos, mis hermanos, al final que la rebelión no lleva a nada bueno. No desafiemos a Dios, ni digamos algunas frases o algunas palabras que al final vayan a caer sobre nosotros mismos. ¿Cómo castigó Dios a los 10 espías que dieron el mal informe? Porque este pueblo está así de rebelde por esos 10 espías que vinieron con el mal informe. Así que también ellos tuvieron su castigo. ¿Cómo fue el castigo de ellos? También fueron castigados, y eso lo encontramos en Números 14, 36 y 37, que nos dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que volvieron e hicieron murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Así que los 10 incitadores, los 10 que pues causaron la rebelión, también ellos tuvieron su castigo, ¿verdad? Sí. Ellos murieron, dice, de plaga. Cuando veo esto, que murieron de plaga, pienso prácticamente
en que murieron a través de algún juicio que Dios hizo caer sobre ellos, porque si usted ve, dice que murieron de plaga, y nosotros sabemos que al final de los días, cuando los juicios de Dios caigan sobre este mundo, será a través de plagas que van a caer esos juicios de Dios. Y aquí, por lo tanto, cuando dice que murieron de plaga, es que los juicios de Dios cayeron sobre ellos. No sabemos de qué manera fue que cayó la plaga, no sabemos de qué manera el juicio de Dios se manifestó, pero murieron, dice, por haber desacreditado aquel país. Yo diría, por haber tergiversado la verdad, porque ellos realmente vinieron con ese informe, pero vinieron tergiversando la verdad, vinieron desacreditando lo que Dios había dicho, que era, pues, bueno para el pueblo, que era tierra, que fluía leche y miel. Qué lamentable, porque pues si nosotros también no nos cuidamos de saber dar mensajes positivos o de decir las cosas como son, sino que siempre andamos presentando las cosas de una manera para que pues al pueblo le guste y no decimos la verdad completamente, vemos de que también eso a Dios no le agrada, y así ellos pues fueron castigados. Qué triste. A ver cómo dice el espíritu de profecía, la siguiente nota. Dice: cuando Moisés comunicó la decisión divina al pueblo, la ira de éste se trocó en luto. Todos sabían que el castigo era justo. Los 10 espías infieles, heridos divinamente por la plaga, perecieron a la vista de todo Israel, y en la suerte de ellos el pueblo leyó su propia condenación. ¿Qué le parece? Terrible, es algo terrible, que ante los ojos de todos ellos pudieron ver cómo ellos morían, y que pues para ellos iba a venir lo mismo. Exactamente, o sea, Así ahí que estaba como quien dice esto mismo, les toca a ustedes. Así es. Ustedes también serán condenados, por eso dice, que perecieron a la vista de todo Israel, y en la suerte de ellos el pueblo leyó su propia condenación. Sí. Hermanos, qué tremendo, la ira de Dios se trocó, dice allí, en luto. Dice, vamos a ver, cuando Moisés comunicó la decisión divina al pueblo, la ira de éste se trocó en luto. Entonces, todos sabían que el castigo era justo. Los 10 espías infieles, heridos divinamente por la plaga, perecieron a la vista de todo Israel. Esto, hermanos, pues viene a ser para nosotros pues una amonestación, como hemos venido diciendo desde la semana pasada, para que no hagamos también esas cosas que este pueblo hizo. Pero qué pecado de presunción cometieron los murmuradores al día siguiente, y con qué resultados, porque mire usted, acaban de ver todo esto, pero al siguiente día, ¿qué es lo que hacen? Bueno, vamos a ver en Números 14, del 39 al 45. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os sucederá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a espada, porque habéis dejado de seguir a Jehová. Por eso Jehová no será con vosotros. Así que, ¿qué le parece a usted lo que ellos hacen al siguiente día? Pues desafiaron a Dios, desobedecieron, les dijo que no fuera y ellos fueron. Esto nos enseña que cuando nosotros hagamos algo, pues nosotros tenemos que primero ir a preguntarle a Dios si Él nos permite ir o hacer para que nos salga bien y no sea porque yo digo, porque yo quiero. Y que esto nos enseña pues que con Dios no se juega. Así con es. Dios no vamos a estar a que, bueno,
a lo mejor lo hago y no me pasa nada, pero eventualmente al final cada quien vamos a tener nuestra consecuencia de no obedecer como Dios nos manda hacer las cosas. Mire cómo le llama a esto aquí la lección. Le llama pecado de presunción. ¿Por qué? Porque ellos bien saben que el desagrado de Dios está sobre ellos. Ellos bien saben que se han rebelado contra Dios. Pero aún así, ellos van y suben creyendo que son el pueblo elegido, Sí. creyendo que de todas maneras Dios los ha sacado, creyendo que de todas maneras Dios va a darles la victoria. Moisés les dice, no hagan esto, porque quebrantan el mandamiento, esto no va a salir bien, no suban, Dios no está en medio de ustedes, no vayan, van a ser heridos por sus enemigos. ¿Y ellos qué dicen? Ellos no importa, van y suben y dicen ellos, no, Jehová va a estar con nosotros. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron, dice, ahí estaban los amalecitas y los cananeos, y vinieron y los hirieron y los derrotaron. ¿Por qué? Porque Jehová ya no estaba con el pueblo. Qué triste es cuando uno no se humilla, no reconoce el pecado y todavía cree pues de que el Señor está conmigo y ahí voy, y va a hacer cosas o hace todavía cosas que pues no, el Señor tiene misericordia de mí. Eso es presunción. Sí. Nosotros tenemos que humillarnos ante Dios, reconocer el pecado, apartarnos del pecado para decir que Jehová está con nosotros. Decir aquí Jehová está con nosotros cuando nosotros no estamos con Él, eso es presunción. Y así hoy en día hay muchos cristianos. Sí. Muchos cristianos dicen, el Señor está conmigo, el Señor me ama, el Señor es misericordioso, yo soy hijo de Dios, pero sí, Dios es todo lo que tú dices, pero tú no eres lo que Dios dice que quiere que hagas o que seas. El Señor está esperando que nosotros seamos consecuentes, que nuestra manera de actuar, de hablar, de vivir, esté a tono con lo que Él demanda. Si nosotros no estamos a tono y luego andamos allí pretendiendo que somos cristianos o que porque Dios nos ama vamos a hacer tal cosa, eso solo es presunción. ¿Qué es presunción? Presumir que Dios está conmigo cuando no está. Sí. Presumir de que Dios me va a salvar de esto cuando no me va a salvar. Eso fue lo que hizo este pueblo rebelde. Cometieron el pecado de presunción, presumieron que Dios estaba con ellos, se metieron con los amalecitas a querer desafiar a ellos y les salió mal el asunto. Moisés se los hizo ver. Así vemos pues que los murmuradores están pagándola bien caro. Pero bueno, vamos al don profético para terminar, como nos dice acá la sierva del Señor Ellen White. Dice que, obligados por fin a retirarse en derrota, los sobrevivientes volvieron y lloraron delante de Jehová, pero Jehová no escuchó su voz. Esto nos dice en Deuteronomio 1:45, y esto nos enseña que cuántas veces nosotros cometemos un pecado, vamos a los pies de Jesús, le pedimos perdón y sentimos el perdón. Pero va a llegar un momento en que Dios ya no nos va a escuchar. Cuando se termine el tiempo de la gracia, ahí va a haber un tiempo que ya llore, haga lo que sea, así como ellos. ¿Cuántas veces los ha ayudado? Y llegó un momento en que ya, Dios es amor, pero también Él tiene un límite, ¿verdad? Para aguantar. Amén. Entonces dice también que en virtud de su señalada victoria, los enemigos de Israel, que antes habían aguardado con temblor la aproximación de aquella poderosa hueste, se envalentonaron con confianza para resistirles. Ahora consideraron falsos todos los informes que habían oído respecto a las cosas maravillosas que Dios había hecho en favor de su pueblo, y creyeron que no había motivo para temer. Esa primera derrota de Israel aumentó grandemente las dificultades de la conquista, por cuanto inspiró valor y resolución a los cananeos. No les quedaba a los israelitas otro recurso que retirarse delante de sus enemigos victoriosos al desierto, sabiendo que ahí había de hallar su tumba toda una generación. ¿Qué le impresiona a usted de todo esto? Qué tristeza, que pues es impresionante todo esto de que
por no haber hecho las cosas correctamente y haber hecho la voluntad de ellos como ellos quisieron, pues lo único que iban a encontrar para toda una generación, pues la muerte. Ujú. Y que nosotros también debemos de ver este ejemplo para nuestra vida personal, que sepamos que al final pues también vamos a perecer en el camino si no seguimos los estatutos del Señor y los mandamientos que Él nos ha mandado. Pero mire que detrás de esa rebelión de este pueblo, detrás de esa presunción, pues estaba el diablo, porque vea usted, dice, en esta primera derrota que Israel recibió allí, esa primera derrota, dice, aumentó grandemente las dificultades de la conquista, por cuanto eso le inspiró valor y resolución a los cananeos. O sea, los cananeos dijeron, no, no son tan invencibles que se diga, solo era la fama de que habían cruzado el Mar Rojo y las maravillas que se dicen de ellos, no, son bien fáciles de vencer. Y los cananeos, dice entonces, agarraron fuerza. Los cananeos consideraron de que pues podían fácilmente atacarlos. Lástima porque ellos lo que hicieron fue allí con eso estorbar la obra y pues animaron a los impíos para que siempre estuvieran queriendo plantearle guerra al pueblo de Israel. Así que con todo esto, pues no les quedó otra que volverse al desierto y allí dice, ese desierto fue su tumba. Bueno, así terminamos con la lección de hoy, viendo, hermanos, de que la murmuración contra Dios tiene su castigo. Aquí lo ha mostrado la lección ahora y creo que este es un buen momento para que nosotros nos evaluemos y miremos hasta qué punto somos dóciles, somos personas que se guían por el Espíritu Santo, somos personas que Dios nos puede llevar fácilmente o somos muy duros. Si somos duros, hermanos, si somos rebeldes, hoy pidámosle al Señor que nos perdone y que no sigamos más por ese camino, porque al final aquí vemos que no hay buenos resultados. Vamos a rodearnos para orar y a pedirle al Señor que nos dé victoria sobre toda rebelión que podamos tener. Amén. Amado Dios y Padre, podemos ver en la lección de hoy que el castigo sobre los murmuradores está más que justificado, por cuanto ellos, Señor, no solamente eran murmuradores, sino que presuntuosos. Pretendían que tú estabas con ellos cuando ya no, y siendo utilizados por el enemigo, Señor, se expusieron a esa derrota que vino a envalentonar más a los paganos, a los cananeos. Señor, te rogamos que nosotros seamos consecuentes y reconozcamos que el pecado a nada bueno nos va a llevar, que si somos todavía rebeldes, duros de corazón a los llamados tuyos, finalmente, Señor, ya nos rindamos, ya te entreguemos completamente el corazón. Ayúdanos, por favor, Señor, a no ser como este pueblo de Israel, a ser una iglesia remanente dócil, Amén. Una iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta exhortación, por esta amonestación. Te rogamos que no caiga en un saco vacío, sino que haga la obra que tú quieres en nosotros. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.